Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí en Cita con el Más Allá. Le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que en este momento ya se está conectando a través de La Caliente 97.7 y por mi canal de YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Espero que se queden hasta finalizar esta emisión que tenemos para todos ustedes. Bienvenidos, muchachos, nos da mucho gusto saludarlos y sobre todo saber que durante una semana están checando el programa, están comentando, están pidiéndome algunas historias que quieren que narre, y también a las personas que han estado participando con nosotros para narrar sus historias. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Espero que este programa sea de su agrado la noche de hoy y sobre todo que se queden con nosotros. Recuerda que tenemos nuestras redes sociales para que todos ustedes nos empiecen a seguir. Estamos como Rubén Flores 97, tanto en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Ahí tenemos una fanpage, Rubén Flores 97.7. Si tú quieres mandarme una historia, lo puedes hacer por medio de inbox ahí en el Facebook y con todo el gusto del mundo vamos a leer las historias que nos mandes, las historias que quieres que leamos, vamos a estarlas mandando. Y próximamente vamos a tener también un número disponible, o bien, si tú quieres contarnos tu historia de viva voz, puedes mandarnos una nota de audio por medio de Facebook. Ahí puedes dejarnos tu mensaje de audio y lo vamos a transmitir aquí con todo gusto en lo que es Cita con el Más Allá a través de La Caliente 97.7 y Rubén Flores, La Voz del Más Allá en YouTube. Muchas gracias. Como todos los programas, te pedimos que a toda la gente que ahorita nos está escuchando por la radio se conecte a mi canal de YouTube, nos regale un me gusta aquí bajo esta publicación y se suscriban al canal, activa la campanita para que te avise cada cuando va a haber programa de Cita con el Más Allá. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Por favor, a toda la gente que se está conectando, suscríbase aquí a mi canal, regáleme un me gusta aquí bajo esta publicación y a la gente que quiera hacer comentarios, que quiera compartir algunas opiniones, hay un chat aquí en el canal de YouTube, ahí pueden estar interactuando todos y también pueden poner su comentario para estarlos leyendo. Así que bienvenidos a Cita con el Más Allá y vamos a iniciar con la primera historia de la noche. Bienvenidos, no le cambie, vamos con la primera historia. Mi familia siempre ha sido amante de los duendes, esas pequeñas criaturas elementales de la naturaleza. Lo hemos hecho por generaciones, mi mamá, la abuela y mi bisabuela. Y desde más de mucho tiempo hemos tenido figuras muy pequeñas de estos seres. No están a la vista de todo el mundo, claramente prefieren tener este tipo de creencias en secreto, ya que la gente suele criticar mucho las creencias de los demás. Pero hay una historia que mi abuela siempre contaba, y aunque lo hacía constantemente, no me aburría de escucharla. Su historia era sobre una noche que la Llorona se acercó demasiado a nuestra casa. No había niños, tampoco bebés. La abuela no sabe por qué este espectro realmente se interesó por querer entrar a la casa. Ella vivía en una comunidad no tan alejada de la ciudad, pero sí un poco llena de naturaleza, mordiendo parte del monte. Esa noche escuchó un llanto, un escalofriante lamento, pero lo escuchó muy lejano. La abuela sabe esta típica creencia que entre más lejos se escuche, más cerca estará. Así que simplemente se puso a rezar con toda su fe, pero después de un Padre Nuestro, escuchó el llanto arriba de su casa, en la azotea. Se escuchaban pisadas de pies descalzos, mojados, sobre la fría losa. Después de unos segundos escuchó el grito desesperado de esa mujer acercarse a una ventana. Sin embargo, ella no sabía el por qué realmente la Llorona se acercó tanto a nuestro jacal si busca a sus hijos, y ahí no había ningún infante. Mi abuela continúa rezando y rezando hasta el amanecer, pero notó algo extraño. Todas las figuras de sus duendes que estaban en los rincones de la casa habían desaparecido.
empezó a buscarlos como loca, e incluso llegó a pensar que sus gatos o el perro de nombre Constantino se la pudo haber comido, porque eran figuras muy pequeñas. Así estuvo en incógnita durante días, y buscó por todos lados, en el baño, en la sala, en la cocina, incluso en su cuarto, donde tenía muchas cosas, y jamás encontró nada. Hasta que recordó aquella noche, la noche en la que desaparecieron extrañamente. Tomó una escalera y subió tranquilamente a la azotea. Vio que ahí en cada esquina de la loza había grupos de 3 duendes vigilando el exterior de la casa. No estaban mirando hacia la loza, estaban mirando hacia la calle, como si intentaran amedrentar algo que solamente ellos podían ver. La abuela cree que ellos alejaron a la Llorona, es lo que siempre repite. Cree que ese espectro no tenía buenas intenciones con ellos esa noche, que esa cosa quería entrar a la fuerza a nuestra casa por alguien. Por eso esos pequeños seres pudieron ahuyentarla y se quedaron ahí arriba. Tal vez sabían que la Llorona iba a regresar desde esa ocasión. Mi abuela todos los días aventaba dulces hacia el techo porque allí estaban sus duendes. Ella ya no podía subir con una escalera, pero pidió que cuando falleciera nosotros siguiéramos haciéndonos cargo de estos seres, y si así lo seguíamos haciendo, por lo menos durante un tiempo, hasta que mi papá quiso subir a ver los duendes y no había nadie, no había absolutamente nada ahí arriba. No obstante, nosotros sabemos que ellos sí existían, porque los dulces que día a día la abuela aventaba desaparecían misteriosamente. Hoy día, la casa se encuentra en la comunidad un poco abandonada. Ya nadie vive ahí, pero de vez en cuando, más cuando son días santos o Semana Santa, nos vamos de vacaciones. Siempre aventamos unos cuantos dulces al techo, pero ya no desaparecen, nadie se los lleva, simplemente se quedan ahí intactos. Pero lo hacemos como recuerdo de la abuela, como un acto de amor para los duendes que alejaron a la Llorona de nuestra casa. Tal vez ella venía por ellos, o simplemente cuando cumplieron su cometido de espantar a la Llorona, se fueron a donde habitaban. A mi abuela se la llevó la Llorona. En cantidad de países saben que la leyenda de la Llorona es real, incluso muchos aseguran haber tenido alguna experiencia con esa entidad maligna, y sea porque escucharon su lamento, o lo que es aún más escalofriante, mirar su horripilante aspecto, y aunque en cada país la conocen con diferentes nombres, viene siendo la misma entidad. Esto que voy a narrar es referente a ella y a la muerte, porque se nos hizo presente en nuestra casa una noche por equivocación. Estas presencias fueron totalmente reales, muy escalofriantes, y nos sucedió en el año de 1987 en mi tierra natal. Esa noche, nosotros ya estábamos listos para descansar cuando de repente llamaron a la puerta. Mi abuelita dijo: "Es tarde, ya no es bueno abrir a estas horas, pero veamos quién está tocando". Se levantó echándose un rebozo sobre sus hombros y yendo a ver quién tocaba. He de decir, fueron 3 toquidos muy fuertes, y cuando mi viejita estuvo frente a la puerta sin abrirla, preguntó, como era costumbre, quién está tocando a esta hora y por qué lo hace tan fuerte. Al no tener respuesta, abrió, pero no había nadie. Con extrañeza se regresó para irse a descansar. En eso estaba cuando volvieron a tocar. Ella molesta fue otra vez, y en esta ocasión sí había un señor que era nuestro vecino. Le dijo a mi abuelita que su esposa estaba muy enferma y necesitaba que alguien rezara por ella. Mi abuelita era buena cristiana y sin pensarlo acudió a ayudar a la señora, así se acostumbraba en esos tiempos, rezarle a los enfermos para que se fueran en paz. Cuando terminó su oración, la mujer dijo sentirse un poco mejor. Entonces mi abuelita regresó a la casa. Serían alrededor de las 10 de la noche. Cabe decir que allí en ese entonces no había luz en las calles, estaba todo oscuro y muy silencio. Mi abuelita, al llegar a casa, le comentó a mi madre de la enfermedad de la señora. No sé si esto esté relacionado con la vecina enferma, pero esa noche los perros comenzaron a ladrar. No dejaron de hacerlo en toda la santa noche. Además, sus ladridos se escuchaban muy lastimeros, como con mucho miedo o pesar. Y era extraño porque nunca se habían puesto así.
Al día siguiente mi familia visitó a la vecina, quien se encontraba peor de su salud, había desmejorado de un día para otro. Con el transcurso de las horas y por nuestros quehaceres, nos olvidamos del asunto y por la noche la señora empeoró. Fueron a avisarnos que ya estaba agonizando. Con mucho pesar nos dispusimos a descansar mientras que mi abuelita, muy triste, rezaba por ella. Muy entrada la noche, más tarde todos dormíamos cuando de repente mi abuela se dio el parón y sin decir nada se puso a rezar con su rosario en las manos. Nosotros, asustados, veíamos cómo ella parecía hablar sola. Decía: siga adelante por favor, no es aquí. Con asombro vimos una enorme sombra por arriba de mi abuela. Le suplicaba a la sombra que siguiera de largo. Se había equivocado de casa y no obstante la sombra no se movía. Mi abuela sudaba copiosamente sin dejar de hablarle, hasta que se acordó de la vecina y habló claro diciéndole: por favor, señora, el alma que usted viene a llevarse no está aquí, es más adelante. Entonces la sombra salió volando por la ventana y al mismo tiempo en la casa de la vecina las personas empezaron a llorar y en ese momento murió la señora. Aquella sombra era nada menos que la mismísima muerte. Había venido por el alma de nuestra vecina. Esto fue como a las 4 de la madrugada, pero no termina aquí. Luego que falleció, fueron a la casa para avisarnos que la señora había muerto. Nosotros ya lo imaginábamos por la aparición de la señora, de las llaves también, porque los escuchamos llorar, y después en la noche fuimos todos al velorio. Los familiares de la difunta eran muy pobres, no tenían muchos trastes, les hacía falta ollas para hacer café y dar al menos a la gente lo que se acostumbra en estos casos. Mi abuela se ofreció a prestar los trastes que necesitaban. Fuimos ella y yo a casa por ellos. Para esto teníamos que pasar por un acantilado conocido como el Barranco de la Zona 3, un lugar muy conocido y temido por feos sucesos que pasaban. Salimos de la casa del vecino y tomamos dicho barranco para subir a la casa de mi abuelita. No obstante, cuando íbamos por el camino, oímos un lamento muy fuerte y lastimero. Mi abuela dijo: caminen rápido porque eso es la Llorona. Empezamos casi a correr cuando de repente frente a nosotros estaba ese escalofriante espectro muy pálido gritando sobre de nosotros. En ese entonces yo era pequeña. Volteé hacia arriba y vi claramente a esa mujer que lloraba con mucha tristeza, pero no era un llanto porque esa noche fue escalofriante para nosotros. Continuando con más historias, les diré que quien diga que las entidades o lo paranormal no existe es porque no han vivido nada terrorífico o de plano son escépticos, porque aunque les haya sucedido algo así, buscan cualquier explicación, pero la realidad es que el bien y el mal es real, está latente y a muchos nos ha pasado algo que no tiene explicación lógica para nuestra mente. Les voy a contar esto que vivimos en carne propia. Por donde yo vivía antes, para llegar a casa teníamos que pasar por un camino muy oscuro donde había un gran y viejo árbol de tejocotes. Mi abuela decía que los árboles viejos siempre tenían su nahual o los habitaba algo maligno. En ese árbol se aparecía un par de monos en la noche y al pasar tiraban piedras, pero no se veían nada más se miraban las sombras en el árbol. A mí me daba mucho miedo pasar por ahí, más si era de noche, pero no solo era ese árbol que teníamos que cuidarnos, ya que también pasaban otras cosas en nuestro pueblo, las cuales nos causaban aún más temor. Nosotros vivíamos en una casita muy humilde. Los cuartos estaban hechos de caña, de milpa, y todo se podía ver hacia afuera por rendijas que había entre cada caña. Una noche me mandaron a la cocina por algo y en el fregadero estaba una mujer parada. Pensé que era mi mamá y la hablé, pero aquella mujer, sin darme la cara, solo emitió un horrible gemido. Asustada, no me le acerqué, me fui corriendo al cuarto y llegué y ahí estaba mi mamá. Entonces me horroricé al ver que no era ella quien estaba en la cocina.
Imaginé que lo que vi era ese espíritu maligno que llora cuando busca a sus hijos. No se lo dije para no asustarla, pero quedé fría, pensando que alguien iba a morir, ya que cada que se aparece esa mujer o se escucha su lamento, algo malo sucede. En la casa hay un pozo y al final del terreno pasa un río. Allí se escuchó el grito de la Llorona y cuando eso pasa, se muere alguien de por aquí cerca. Cada vez que la Llorona grita, lo hace 3 veces nada más. Entonces los perros empiezan a aullar de una forma muy lastimera y más de alguna persona muere al día siguiente. O en los días consecuentes por las casas que están cerca de donde se escuchó su lamento. Es algo que da terror porque no se sabe bien quién vaya a morir cuando se escuchan sus aterradores lamentos. Esto no sucede seguido, por eso es muy notable que al parecer hay muerte. Muchos sabemos que la Llorona se aparece en todos lados, pero en los ríos. No sé si sepan que también se hace presente en las pilas. Mi abuelita decía que la pila nunca debíamos dejarla sin agua porque es como una invitación a la Llorona y vendría a bañarse en la pila seca. Esto es cierto. Nosotros hemos escuchado de madrugada que alguien se baña cuando no hay agua en la pila. Solo se oye cómo raspan la pila con el guacal, los perros empiezan a aullar muy feo, haciendo erizar nuestra piel, y nosotros nos poníamos a rezar para que no nos fuera a pasar nada. Todo esto que les cuento es cierto, no crean que miento. No soy una niña, ya soy una mujer adulta y sé lo que digo. También hay muchas cañas y árboles alrededor de nuestra casa. En la noche se aparecían muchos búhos o lechuzas. Luego empezaban a cantar muy feo, augurando algo malo. Por lo regular salen más en el Día de Muertos, haciendo más tétrico esa fecha. Su canto es fúnebre, parecen lamentos. Con su canto, según ellos, también pueden llamar a la muerte, con el que pronostican que alguien va a dejar de existir. Lo más escalofriante es que alguien muere cuando aparecen cantando. No lo digo nada más por decir, ya lo hemos comprobado. Así murió mi papá un día después de que yo miré a la mujer en la cocina. Por eso digo que todo esto es verdad, cosa que jamás he podido olvidar. En esos tiempos vivíamos muchas cosas aterradoras. Ya después me casé y me fui a vivir a otra parte. Sin embargo, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, esas anomalías no han terminado. Hace unos días un sobrino que vive ahí me dijo que aún siguen escuchando gritar a la Llorona y cantar a los tecolotes, presagiando la muerte. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta excelente noche de Cita con el Más Allá a través de La Caliente 97.7 y por mi canal de YouTube, Rubén Flores, la voz del Más Allá. Señores, a toda la gente que nos está escuchando por la radio, toda la gente que ahorita se está uniendo también al live de YouTube, espero que puedan suscribirse a mi canal, que me regalen un me gusta aquí en la transmisión, muchachos, eso nos hace bastante bien. Espero que toda la gente pueda hacerlo la noche de hoy. Recuerde que también me puede seguir en mis redes sociales, estoy como Rubén Flores 97, TikTok, Instagram y Facebook, ahí me puede seguir, ¿ok? Continuamos con más de estas historias que tenemos preparadas para todos ustedes. Vamos con el siguiente relato. Desde pequeño he tenido el don de ver y sentir estas cosas que no son normales. Lo paranormal, a quien sea le puede suceder, nadie está exento a estas anomalías y a mí me ha tocado vivirlo. Las primeras experiencias que tuve me dieron mucho miedo. Lo que les vengo a contar quizás a algunos les suene muy extraño y a otros posiblemente ya les ha pasado. Es algo fuera de lo normal, tanto que mi mente aún no puede comprenderlo. La primera vez que lo viví creí que estaba muerto o que era un mal sueño, pero era tan real que me asusté demasiado. En ese momento solo quería despertar o regresar a mi cuerpo. Estaba ahí parado en mi cuarto, mirándome acostado, dormido sobre la cama. Todo estaba en su lugar. En mi habitación no hacía mucho me había acostado. ¿Por qué estaba viendo mi cuerpo? Era mi pregunta. ¿Será que estoy muerto o solo es una pesadilla? Recuerdo que anduve por mi casa flotando, vi a mi madre dormir, a mi hermana también,
una perrita Cocker Spaniel que moverme su cola. Ella sí me veía que estaba en el aire. Miraba la noche por la ventana y a lo lejos distinguía un cementerio abandonado en el cual años atrás había estado en un funeral de un bebé prematuro. Siempre me dio miedo desde entonces. No sé por qué razón miraba constantemente hacia ella. Quizá me atraía por lo que me pasaba al salir de mi cuerpo, aunque la verdad nunca salió de mi casa, simplemente regresaba a mi cuarto y me colocaba en la misma posición en la que me encontraba acostado y regresaba a él. Un día, ya que me pasaba muy seguido, decidí hablar con el cura. Él me aconsejó que no me alejara de mi casa, y que no me saliera por mucho que me tentara ir hacia cualquier lugar en mi sueño astral. Tal vez eran entes o demonios que querían apoderarse de mi cuerpo y que podría perderlo al no poder regresar mi alma. Ellos aprovechaban la oportunidad y los toman como recipientes. Incluso se podría romper el hilo dorado que une nuestro espíritu al cuerpo. Entonces me perdería en la nada y no regresaría jamás. Sus palabras me aterraron aún más. En ocasiones les contaba a mis amigos, pero no me creían. Decían que lo soñaba. Hasta que en una ocasión me dormí temprano y me pasó de nuevo. Salí de mi cuerpo, escuchaba, veía todo lo que hablaban y hacían bastantes cosas. Mi madre y los vecinos, cuando regresé a mi cuerpo, desperté y les dije lo que ellos habían hecho, qué habían comido y lo que estuvieron hablando. Se asombraron mucho y me empezaron a creer. Así pasó muchas veces. Yo no lo hacía a propósito. Mi alma solo salía de mi cuerpo, pero un día me pasó algo muy extraño y aterrador. Como me lo había advertido el padre, esa noche me salí del cuerpo en un sueño astral y volví a mirar por la ventana y hacia la calle. De repente miré la sombra de un hombre que entraba a mi cuerpo. Se sentía una mala vibra, demasiado pesada. Yo salí disparado hacia mi cuerpo. Lo que estaba ahí me decía que él tenía que contarle algo a su novia, que era un soldado y que necesitaba mi cuerpo para contarle lo que había sucedido. Yo me asusté tanto que tomé la misma posición de mi cuerpo para regresar, pero esa sombra hizo lo mismo. Quería apoderarse de él también. Empezamos a luchar, los dos queríamos entrar al mismo tiempo. Era tan fuerte aquel ente o ser. Fui yo quien logró entrar a mi cuerpo, pero al despertar no tenía ningún movimiento. Intentaba hablar, gritar, llamaba a mi madre, pero no salía ninguna palabra de mi garganta. Lo que estaba ahí me asfixiaba. Sentí que perdía fuerza. Como siempre he sido devoto a la Virgen del Carmen, recé con todo mi corazón y sentí cómo mi cuerpo empezó a reaccionar. En la casa solo se escuchó un fuerte grito. Era el mío. Al final salía de mi garganta llamando a mi mamá asustada, pero lo que estaba ahí gritaba, gruñía enfurecido. Miré cómo mi cama se revolvía sola. No podía ver lo que hacía la entidad. Solo veía cómo salían disparadas las almohadas y las sábanas. Mi madre llegó en ese instante y me abrazó. Decía que me calmara, que todo había sido un mal sueño, todo estaba bien. Yo le dije que no, algo maligno estaba allí y quería apoderarse de mí. Desde entonces mi hermana mayor dice que siempre que duermo ve siluetas de un hombre mirándome fijamente con mucho odio. Por eso siempre llevo en mi cuello una camándula o crucifijo bendecido en el altar del Señor de los Milagros. Ni para ducharme la quito de mi cuello, es lo que me protege, aunque siempre tengo la sensación de que alguien detrás de mí. Un escalofrío recorre mi cuerpo y hace que mi piel se ponga de gallina. Dios bendito me proteja por esta eternidad. Vamos con otra pequeña historia también que tenemos para todos ustedes en esta noche de La Voz del Más Allá, en Cita con el Más Allá por La Caliente 97.7. Recuerde que usted nos puede regalar un like aquí bajo esta publicación. A toda la gente que nos está viendo por el YouTube, espero que nos pueda hacer ese gran favor de regalarnos un me gusta y también de suscribirse aquí al canal. Vamos con el siguiente relato. Hace tiempo vivíamos en un departamento de 2 habitaciones en la que dormían mis 2 hijos. Tenía una puerta que daba a mi recámara. El más chico de mis hijos era muy miedoso y en ocasiones despertaba a medianoche.
Iba y se metía en mi cama porque despertaba con miedo. No sé si veía o sentía algo, nunca me lo dijo. Solo llegaba a mi cuarto y se metía. Yo nada más lo sentía cuando me jalaba las cobijas y se subía a mi cama por la parte de los pies. Se deslizaba hasta mis brazos y se dormía. Una de tantas noches me fui a descansar. Ellos ya estaban dormidos, los miré antes de irme a mi cuarto. Entré a mi cuarto, le puse el pasador a la puerta y me acosté a dormir. En algún momento de la noche, por la madrugada, sentí al chiquillo jalarme la cobija del lado de los pies. También sentí que se estaba metiendo en mi cama como lo hacía otras veces. Esperé 2 o 3 segundos a que llegara a mis brazos para acurrucarse, pero no llegó. Tampoco sentí que se bajara. Me quedé con la sensación de sentirlo en mis brazos como siempre lo hacía. Me senté en la cama extrañada y levanté las cobijas. La luz de la luna entraba por mi ventana, alumbraba todo, pero no había nadie. Busqué por todos lados y nada. Volteé a la puerta y seguía cerrada con el pasador. Juro que sentí un escalofrío terrible que me entraba hasta el alma. Salí de mi cuarto para ver si estaba mi hijo y sí, allí estaba en su cama, bien dormido. Aterrada me acosté con él temblando de miedo. Así duré un mes sin irme a dormir a mi cuarto. En ocasiones abría la puerta y sentía un feo frío, horrible, como cuando hace mucha calor, abres el refrigerador y sientes aquel frío que te pega en la cara. De verdad era escalofriante. Jamás supe qué pasó allí. A los meses compramos una casa en otra ciudad pensando que todo lo que habíamos pasado en aquel departamento quedaría en el olvido y sería diferente. Fuimos a verla y nos gustó desde que llegamos. Iba a ser un señor con nosotros. Él iba a rentar una casita móvil que estaba en el patio. Empezó a revisar todo en la cochera, encontró varias estatuas de yeso y unas de jade. Las de yeso estaban acostados, pero la de jade representaba a una mujer parada teniendo relaciones con un diablo. La escultura a mí me llamó mucho la atención y me dio escalofríos. Estaba muy bien hecha, pero daba miedo. Al parecer la persona que vendió esa casa era un escultor, pero quizás esa escultura significaba algo malo. La verdad no lo sé. Solo les dije que se deshicieran de ella. Un día mi novio me regaló un muñeco de peluche grande. Lo tenía sentado en la sala sobre un sillón. Una vez que estaba levantando la ropa, ya cuando la estaba doblando, le eché encima del muñeco. Claro, vi que de un soplido se quitó una prenda que le cayó en la cara. Me quedé quieta, asustada, viendo si se movía, pero no lo hizo, y me salí de allí corriendo con la piel erizada. Después de un día, mi mamá y yo nos habíamos disgustado. Cuando le iba a dar de cenar, se me cayó un plato en la estufa solo sin moverlo. Fue muy extraño porque no había manera de que se cayera solo. Estaba muy enojada por la discusión con mi mamá. Pienso que algo malo andaba ahí y hasta lo sentí porque ellos provocan todo eso. Se alimentan de esa energía que causan las peleas entre familias. Por eso no es bueno discutir ni pelear, menos con los padres. Cierta vez en el mes de julio estaba incapacitada. Esa noche veía una novela y cuando se acabó apagué el televisor. Tenía los ojos abiertos. Aún no me dormía. Cuando sentí que alguien se me subió encima, no me podía mover. Quise gritar, pero tampoco pude. La oscuridad no me dejaba ver. No sé de dónde saqué fuerzas y logré agarrar el control de la televisión, al tiempo que dije, Dios mío, y miré que alguien se levantó muy lentamente y se fue dejándome aterrada. Recordé lo que me había pasado en la otra casa, en mi cama, y pensé si ese ente o demonio me había seguido. También recordé que un día mi exmarido me había dicho que su papá había muerto con el deseo de conocerme. Pero no creo que haya sido él porque sentía una fuerza maligna, negativa. Desde esa vez ya no pude volver a dormir con el televisor apagado. También mis hijos y adolescentes escuchaban pasos dentro y fuera de la casa. Veían un hombrecito pasar de la sala a la cocina. Tantas cosas horribles que nos han pasado. Pensamos que cambiándonos de casa dejaría de sucedernos, pero no fue así. Sé que dicen que algunos entes o almas en pena
te siguen a donde vayas. Sin duda, contarlo es fácil, pero vivirlo es otra cosa. Ahí se vive un terror indescriptible. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de Cita con el Más Allá a través de la Caliente 97.7. Vamos a ir un pequeño corte comercial, muchachos, por la Caliente, pero seguimos aquí en mi canal de YouTube para que toda la gente se conecte con nosotros. Recuerde que ahorita en YouTube estamos como Rubén Flores, la voz del Más Allá. Suscríbete al canal, activa la campanita y regresamos a través de la Caliente 97.7. Hay un corte, regresamos. Bueno, mientras continuamos aquí, muchachos, aquí por mi canal de YouTube, les quiero pedir el favor de que se suscriban al canal y también de que nos regales un me gusta aquí bajo esta publicación. Por aquí lo puedes enviar. Muchas gracias de verdad a toda la gente que siempre nos hace el gran favor de estarnos siguiendo. Por aquí tenemos algunos saludos que nos han llegado también en programas anteriores. De verdad, muchas gracias a todos ustedes, a toda la gente que amablemente todos los lunes se conectan aquí con nosotros. Y permíteme un momentito, ¿dónde estamos? Aquí está, ahí está. ¿Cómo ganar en la Copa Mundial de la FIFA con Airbnb? Listo, vamos a checar todos los saludos que tenemos. Bueno, saludos para Rosalba Tobar. Buenas noches, Rubén, disfrutando de tu excelente programa Cita con el Más Allá. Te saludo desde Valle Dorado, gracias. Miguel, buenas noches, saludos desde Fraccionamiento La Sierra, gracias. Esperando las mejores historias de terror, muchas gracias. Buenas noches, buenas historias de parte de María Saturnina. Buenas noches, saludos de Dragstone en la zona industrial. Saludos para Marco Antonio Cuellar, que nos están escuchando, para Rocío Berenice Martínez y para Iván Quiñones Rojas. Gracias. Adrián Ríos, Rubén, gracias. Bueno, gracias por lo que me dices, muchas gracias. Jesús Ibarra, saludos Rubén para mi mamá, para Marta, que te escuchamos desde el Mezquital. Saludos para toda la familia Ibarra, gracias. Saludos. Dice por acá, saludos desde Urbi. Saludos, gracias. Muchas gracias a todos. Leonardo, Leo, saludos. Muchas gracias a toda la gente que nos hace el gran favor de estarse aquí desvelando con nosotros un rato, y espero que les esté gustando el programa. Recuerda que tú me puedes mandar tus historias a lo que es mi inbox, que es Rubén Flores 97, ahí en Facebook, para que ahí me puedes mandar tus historias, o bien si tú la quieres narrar, graba un audio y me lo mandas por ahí, y con todo gusto vamos a estar pasando todo lo que nos mande todas las personas que siempre están al pendiente de la voz del Más Allá, de Cita con el Más Allá. Continuamos con más, muchachos. Ya estamos de regreso a través de la Caliente 97.7. Muchas gracias a toda la gente que sigue en sintonía en esta gran noche. Recuerda que los lunes tenemos programa por la Caliente 97.7 y por mi canal de YouTube, Rubén Flores, la voz del Más Allá. Y los miércoles únicamente tenemos programa por mi canal de YouTube, Rubén Flores, la voz del Más Allá. Aprovechamos para que nos regales un me gusta aquí bajo esta publicación. Suscríbete aquí a mi canal y activa la campanita para que te avise cada vez que vamos a tener un programa nuevo. Vamos con el siguiente relato, muchachos, a través de la número 1, La Caliente 97.7 y mi canal de YouTube, Rubén Flores, la voz del Más Allá. En un pequeño pueblo perdido entre las montañas por algún estado de México, había un cementerio abandonado y se le conocía como el Cementerio Viejo. Nadie se atrevía a visitarlo después del anochecer, no solo por el miedo a los muertos, sino por las historias que circulaban sobre algo más siniestro que habitaba entre las tumbas. Un duende. Las personas que se habían encontrado con él y salían bien libradas del encuentro decían que este duende no era como los de los cuentos, tampoco era pequeño y travieso, sino era una criatura retorcida de ojos rojos brillantes como brasas y una sonrisa llena de dientes afilados. Los viejos del pueblo contaban que el duende aparecía en las noches de luna llena,
arrastraba cadenas oxidadas, susurrando maldiciones en una lengua antigua, muerta. Aquel que lo escuchara, decían, estaría condenado a seguirlo hasta las profundidades de la tierra y servirle de por vida. Mariela, una joven estudiante de antropología, llegó a ese pueblo para investigar. Se había enterado de esa leyenda local. Su escepticismo la hacía investigar cualquier cosa paranormal. Hasta hoy, nunca había tenido ninguna experiencia que le indicara lo contrario. Por eso no creía en cuentos de duendes ni fantasmas y quería saber qué tan cierto era ese rumor del duende torcido. Estaba segura que solo eran chismes de los pobladores. Para ella, todo tenía una explicación lógica. Pero esa noche, mientras caminaba por el viejo panteón con su linterna en mano, algo cambió. El aire se sentía muy frío y pesado, como si el mismo cementerio respirara. Las tumbas, por su largo abandono, se habían cubierto de musgo y maleza. Parecía ser observada de entre esas lápidas rotas y cruces torcidas por ojos siniestros. De repente escuchó un sonido metálico. Pareciera que alguien arrastraba cadenas por entre ellas. Su corazón empezó a acelerarse. Quien podría andar por ahí en el cementerio estaba abandonado, ni siquiera tenía velador. Caminó hacia los ruidos pensando que alguien más andaba investigando como ella, entrando al cementerio. ¿Quién está ahí?, preguntó, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando entre las tumbas. Vio algo moverse entre las sombras. Era muy pequeño, era una silueta extrañamente deforme. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo y su sonrisa, esa escalofriante sonrisa, era demasiado grande para su rostro. ¿Qué eres?, susurró Mariela, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su ser. El duende solo emitió una risa aguda y gutural, como el chirrido de una puerta oxidada al abrirse lentamente. Comenzó a avanzar hacia ella arrastrando unas cadenas que parecían surgir de la nada. Mariela intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. No deberías de estar aquí, dijo aquella criatura tenebrosa con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Este es mi reino, y tú serás mi eterna compañía desde hoy. Mariela sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. Al no poder moverse trató de gritar, pero igual la voz se le ahogó en su garganta. El duende extendió una mano huesuda llena de verrugas, parecía una garra. En ese momento supo que no había escapatoria, estaba perdida. Tarde se arrepintió de no haber creído en esa terrible historia. Al día siguiente, los habitantes del pueblo fueron a buscarla. Le advirtieron del peligro, pero no hizo caso. Sin embargo, no estaba por ningún lado. Solamente vieron su linterna tirada en el panteón viejo, junto a unas huellas pequeñas y deformes que llevaban a una tumba abierta. Dentro no había rastro de ella, solamente un olor nauseabundo y el eco de risas que parecía surgir de profundidades de la tierra. Desde entonces no apareció y se dice que el duende sigue vagando por el viejo cementerio en espera de su próxima víctima en las noches de luna llena. A lo lejos se puede escuchar el sonido de cadenas arrastrándose y un escalofriante susurro que te invita a seguirlo hacia la eternidad. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta excelente noche a través de La Caliente 97.7 y por mi canal de YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando nos regale un me gusta aquí bajo esta publicación. Si quieres comentar con las demás personas, aquí en YouTube tenemos un pequeño chat para que te metas ahí, compartas todas tus saludos, compartas también lo que piensas del programa. Y también bien importante, si tú quieres enviar alguna historia, recuerda que puedes buscarnos en las redes sociales y por medio de inbox puedes enviarla. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook como Rubén Flores 97. Ojalá que también me puedan seguir en estas redes sociales que tenemos para todos ustedes y que este programa lo puedas compartir ahí en tus redes. Muchas gracias de verdad a toda la gente que sigue con nosotros. Vamos con el siguiente relato.
Esto es Cita con el Más Allá a través de la Caliente 97.7 y por mi canal de YouTube, Rubén Flores, la voz del Más Allá. Cuentan que en agosto de 1955, en una pequeña granja ubicada a 12 kilómetros del pueblo de Huntsville, Kentucky, se dio uno de los primeros avistamientos alienígenas de los que se tiene registro. Esa noche del 21 de agosto del año de 1955, la familia Langford tenía unos invitados en su casa, pues habían decidido hacer una cena con sus amigos. Cuando estaban tranquilamente disfrutando de la cena y charlando sobre uno y otro tema sin importancia, les interrumpe una luz que se posó cerca de la casa. Uno de los hombres que estaba en la reunión salió a investigar y se percató que dicha luz provenía de un platillo volador que estaba suspendido en el cielo nocturno sin emitir ningún tipo de sonido mecánico. De pronto la nave descendió a pocos metros de él y de ella salió un extraño ser de aspecto tenebroso. El hombre quedó perturbado y en medio de su asombro describió al ser como una especie de duende terrorífico. Aquel ser medía aproximadamente 1 metro con 10 centímetros de alto. Su cabeza era redonda, muy grande y coronada, con un par de orejas puntiagudas. Sus grandes ojos estaban muy separados el uno del otro, casi en los lados contrarios de la cabeza. La boca del horrendo ser solamente era una pequeña ranura y carecía de nariz externa. En su lugar había 2 agujeros en el centro de su rostro. Los brazos le colgaban casi hasta el suelo. Eran delgados, con 4 dedos cada uno, pero se miraban fuertes y al final tenía garras afiladas e imponentes. En ese instante más personas salieron de la casa al escuchar los gritos de horror del primer hombre que había ido a inspeccionar. Según los testigos, el ser vestía con traje plateado y flotaba en lugar de caminar. Otra persona dijo que corría a 4 patas como un lince. Es claro que había mucha confusión y la gente estaba muy asustada. El ser emitió un sonido bestial que aturdió a todos. Los testigos, al recuperarse del grito de la bestia, corrieron a la casa para tomar sus rifles y lo que les sirviera como arma para defenderse, y ya estando escondidos en la casa, vieron unas orejas puntiagudas que se asomaron por la ventana. Al instante, dispararon sus rifles arrancando el mosquitero por los impactos. Cualquier cosa que estuviera detrás de la ventana debía haber muerto por los disparos. Sin embargo, los testigos vieron cómo el ser se levantó por el pasto como si nada y se fue corriendo en 4 patas. Uno de los hombres salió por la puerta trasera, ya que había escuchado unos ruidos. En un momento dado quedó frente al ser, pero algo no lo dejaba moverse. Una extraña energía lo tenía paralizado y no podía defenderse. Sintió que algo frío envolvía su cuerpo, era como el hielo, y empezó a elevarse hacia esa nave. El hombre gritaba desesperadamente, a la misma vez que trataba de liberarse de aquella fría energía. Todo era confusión, pero la gente corrió para tratar de ayudar al aterrado hombre. Cuando llegaron, lo encontraron encorvado en el suelo. Estaba temeroso, le costaba bastante respirar. Todos tuvieron que ayudarlo a que se calmara. En un instante, la casa se vio rodeada por una docena de duendes. Se escucharon pasos y respiraciones aceleradas entre gruñidos. Tal vez se comunicaban entre sí en un idioma desconocido para nosotros los humanos, pero tan terroríficos que era un martirio escucharlos. Pese al terror, las personas dentro de la casa se defendieron como pudieron, disparando a todo aquello que se moviera fuera de la casa, e incluso le dieron un balazo a un duende. No obstante, el ser solo se quitó la bala y solo salió flotando hacia el platillo volador. Al parecer, esas criaturas no les afectaban las armas humanas. De querer hacerles daño lo hubiesen hecho sin ningún problema, pero por alguna razón los seres no querían lastimar a las personas. Su tecnología rebasaba nuestros límites. Después, sin hacerles daño, los humanoides desaparecieron de la propiedad. La gente de la casa salió despavorida hacia la estación de policía, en donde dieron su declaración de todo lo que vivieron horas atrás.
La policía investigó el caso y fueron hasta la casa de la familia Langford, pero no vieron nada peculiar ni fuera de lo normal, solamente los casquillos de las armas en el suelo. Para la policía, nada fuera de otro mundo había sucedido allí. Quizá solo fue una riña entre vecinos producto del alcohol, pero las personas aún veían en un estado de excitación y terror profundo. Después que terminaron las investigaciones, regresaron a su casa alrededor de las 3 de la madrugada y cuando todos se iban a dormir, volvió a aparecer una figura humanoide asomándose por las ventanas, pero estaban prevenidos y fue recibida a tiros. La policía volvió al lugar, pero no lograron ver a ningún duende ni platillos voladores, restándole credibilidad al suceso que la familia Langford aseguraba haber tenido y haber vivido. Gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros en Cita con el Más Allá a través de la Caliente 97.7 y por mi canal de Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Muchas gracias para todos. Señores, ya nos vamos a despedir. De verdad, un agradecimiento a toda la gente que siempre está al pendiente del programa. Espero que me puedan seguir en mis redes sociales. Conéctese en este momento ahí al TikTok, conéctese al Instagram y al Facebook. Ojalá que me puedan seguir y también les pido de favor que se suscriban aquí al canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Suscríbete, activa la campanita, regálame un me gusta aquí abajo esta publicación, eso nos hace bastante bien. Señores, gracias a toda la gente por su amable compañía. Mi nombre es Rubén Flores, desde San Luis Potosí. Esto fue Cita con el Más Allá. Gracias, buenas noches.